Dios les bendiga. Está apagado el micrófono, señor, ¿no? Dios les bendiga en esta hora, estimados hermanos que nos sintonizan a Radio Shekinah 95.1, su programa Libertados por su gracia. Le damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios por este día hermoso que nos permite, amén. Y así vamos a estar empezando, amén. Le dejo el lugar a Jera, amén, que se presente. Sí, amén. Pues Dios les bendiga en esta tarde maravillosa, ¿verdad? Nuevamente nos sentimos llenos de gozo porque nos permiten, Señor, una vez más poder estar aquí en estos micrófonos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues bueno, estamos contentos. Nuevamente les damos la bienvenida a todos aquellos que ya nos han sintonizado en otros programas y también a los que pues nuevamente o por primera vez están sintonizando en cualquiera de las plataformas en las cuales pues estamos apareciendo en este momento, ¿verdad? Le damos la bienvenida y pues Dios les bendiga. Saludos para nuestros hermanos que nos miran a través de estas plataformas también, y muy especialmente para los hermanos que están internos en el Cerezo Municipal de Ciudad Juárez, ¿verdad? En la iglesia Salmo 51, para nuestros hermanos del grupo Salmo 51:10 también acá afuera en las calles, que ciertamente pues nos gozamos con ellos en cada una de esas campañas que ya están programadas y que pues somos parte, ¿verdad? De ese grupo al cual también apoyamos. Y pues bueno, bienvenidos. Le damos gracias a Dios porque estamos nuevamente en este medio. Y asimismo, pues me gustaría hacer una oración, ¿verdad? Quisiera yo que me acompañaran. Si puede usted inclinar su rostro o cerrar sus ojos y acompañarnos, pues adelante. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias nuevamente, Señor, por el privilegio y la maravillosa oportunidad que nos permite, Señor, de poder estar nuevamente, Señor, en esta difusora Shekinah 95.1 y también, Señor, en cada una de las plataformas que estamos apareciendo. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por este privilegio tan maravilloso. Es una gran bendición para nosotros, Señor. Sabemos y reconocemos que esta obra no nos pertenece porque es tuya, Señor, pero es un privilegio muy grande para nosotros el poder ser parte de ello. En tu nombre, Jesús, atamos y echamos fuera todo espíritu contrario al tuyo. Limpiamos los aires en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos victoria porque tu palabra nos dice que en Cristo somos más que vencedores, más que victoriosos. En tus manos ponemos, Señor, este programa y a cada uno de mis hermanos que participan en este momento. Los bendigo en el nombre de Jesús. La gloria y la honra para ti, Señor. Amén, amén. Amén. Y así mismo, pues estamos dando lugar a nuestro hermano invitado hoy, ¿verdad? El día de hoy. Hermano, preséntese y lo que Dios le dé hoy. Amén. Dios le bendiga. Gracias a Dios por la bendición de poder compartir aquí con mis hermanos una parte de lo que es la palabra de Dios, y también un saludo para todos los que nos escuchan, primeramente porque es una bendición para cada uno de nosotros poder predicar la palabra de Dios o hablar de la palabra de Dios y exponer esa verdad tan importante para cada uno de nosotros. Mi nombre es Natanael Avelino y pues me congrego en la iglesia Restauración y Gloria. Es una bendición formar parte de la hermandad en Cristo. Es una bendición ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. ¿Qué es lo que le dio Dios, mi hermano? Vamos. Amén. Bueno, yo quiero en esta tarde compartir con cada uno de ustedes que nos escuchan, los que están en sintonía, una de las cosas vitales e importantes que como hijos de Dios, como cristianos, debemos practicar. Es parte de nuestra vida, es como el beber agua, es como el comer los alimentos que nos nutren, es la oración. Amén. Sí, y amén. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, si gusta acompañarme en su Biblia, o hay algunos
que ya se saben este texto, capítulo 6, versículo 18. En esta porción de la Biblia nos menciona acerca de la armadura del cristiano. Y la armadura del cristiano conlleva esa parte en el versículo 18, perdón, hermanos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Nosotros muchas veces como cristianos pensamos que leer la Biblia y orar es solamente un tiempo, pero la verdad, Jesucristo cuando estuvo con los discípulos en la tierra, Él nos instaba y decía, orad sin cesar, orad siempre. Y la parte complementaria, una de las partes complementarias de nuestra vida como cristiano es leer las Escrituras, pero no leerlas solamente como algo común, como un libro que no es la Biblia, sino meditar en ella, analizar cada palabra. Cuando nosotros analizamos la Biblia, la palabra de Dios, palabra a palabra, encontramos verdades tan profundas que no podemos encontrar cuando solamente la leemos de una forma común o normal. Uno puede saberse la Biblia muchas veces, gran parte de la Biblia, y a veces no impacta en nuestro interior eso que leemos. Pero cuando nos detenemos a analizar las palabras que están escritas allí, es cuando verdaderamente penetra en nuestro interior, penetra en nuestra alma, esa espada que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo que transforma la vida. Pero en la oración es donde Dios nos revela también esas palabras que nosotros nos aprendemos y que guardamos en nuestra memoria y que llevamos en nuestro corazón. Es en la oración donde Dios nos revela eso profundo que muchas veces no alcanzamos a comprender en una lectura así, por decirlo de alguna manera, superficial. Amén. Entonces nosotros tenemos que convivir con Dios a través de la oración. Nosotros muchas veces pensamos que orar es algo difícil, es algo complicado, pero la verdad que es algo sencillo. La oración es conocer a Dios. En la oración conocemos a Dios, conocemos su carácter, conocemos cómo Él nos trata. A través de la oración, Dios nos revela muchas veces para nosotros, personalmente, en los ministerios que trabajamos, los que evangelizan, los que son pastores, los que son misioneros. Es en la oración donde Dios les revela o les manifiesta el propósito personal en su vida para las demás personas. En este caso, cuando nosotros somos enviados en algún ministerio en específico, es en la oración donde Dios nos marca de una manera muy palpable cómo es que tenemos que llevarlo a cabo, cómo es que tenemos que hacerlo, cómo es que tenemos que llevarlo. Cuando el Espíritu Santo, cuando Dios le habla a Felipe y le dice, oye, ve por el camino que desciende a Candace, sí, ve. ¿Cómo nosotros conocemos la voz del Espíritu Santo? Cuando oramos. Si yo tengo a mi hijo, él tiene 9 años, Omar, y cuando voy a tomar esta parte de mi vida personal, testimonio, y una parte pequeña del testimonio, sí, amén, como un ejemplo. Amén. Cuando yo todavía no era restaurado, que Dios no me decidía pues para volver mi rostro a Dios, aunque la Biblia dice que Dios es el que nos acerca a Él. Nosotros nunca vamos a querer, pero Él siempre nos va a acercar por su amor, por su misericordia. Él dice que con sus cuerdas de amor nos atrae a Él, y Él en su misericordia me atrajo y me acercó a Él, y de alguna manera Él está restaurando mi vida, restaurando mi relación con Él. Y en algún momento, antes de que llegara ese punto de retorno a Él, de volver mi rostro, de humillarme a Él, había decidido terminar la relación matrimonial con mi esposa. Y yo pienso en esta parte y digo, si yo hubiera nos hubiéramos separado
mi hijo no me conociera, no conociera mi aspecto físico, no conociera mi voz, él no supiera cómo era el timbre de mi voz, él no me conociera cómo yo hablo con él. Entonces, pero como ahora él está conmigo, él puede recibir esa parte tan vital para el desarrollo de él como un ser humano, como un ciudadano, ahora como una persona que ya aceptó a Cristo en su corazón porque él ya hizo su decisión personal. Él a sus 9 años, él ya tomó su decisión de yo decido aceptar a Cristo, le abro mi corazón y él que también dirija mi vida. Igual que con mi esposa, también ella abrió su corazón cuando Dios me permite volver a él. Ella y mi niño también deciden buscar a Cristo, deciden personalmente, yo no oye, tú, como yo voy a buscar a Dios, ahora también ustedes tienen que buscarlo. No, ellos decidieron, nosotros queremos y decidimos buscar a Dios, decidimos iniciar una relación con Él, decidimos empezar a caminar en la palabra que vamos conociendo día a día. Ellos cada día leen la Biblia y descubren cosas y preguntan cosas. Oye, ¿cómo puedo conocer algo tan básico e importante para nosotros? Oye, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Y cómo sé que Dios es el que me está hablando? ¿Cómo sé que en el camino que estoy, yo le estoy agradando a Dios? Muy importante eso. Amén. Entonces, de ahí el Espíritu Santo, Dios, de alguna manera puso en mi corazón el compartir con cada uno de ustedes esta palabra. La oración, hermano. El mundo... en la predicación del día anterior en la iglesia, el hermano decía, el mundo está corrompido. Así es, la conducta de la persona que está fuera de lo que es Dios, del mundo, las familias, ya no tienen una base en la cual ellos estabilizarse y tener un modelo de vida a seguir que sea ejemplar para los demás, porque todo está corrompido. Y de alguna manera la gente se ha rebelado, se ha tornado en contra de lo que es natural. Imagínense, si la gente humanamente se ha retornado o se ha tornado en contra de lo que es natural, con más razón, por las influencias del enemigo en la conducta del ser humano, se torna en contra del evangelio, en contra de la palabra, en contra del plan de Dios para la humanidad. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, podemos permanecer en pie siendo lumbreras cuando estamos en oración, cuando estamos constantemente platicando con Dios. Entonces, ahora mi niño conoce mi voz, conoce el timbre de mi voz, él sabe cómo soy, él sabe cuándo me molesta su conducta, él sabe cuándo no es aceptable su comportamiento delante de mí. Entonces, yo descubro que cuando estoy en oración o cuando estamos en oración, nosotros podemos conocer de alguna manera el carácter de Dios, su forma de hablarnos, su forma. Nosotros podemos conocer la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo solamente cuando pasamos tiempo con Él constantemente. Siempre. Cuando oramos con Él siempre, de día, constantemente leyendo su palabra. Es la manera en que yo he descubierto que Dios me ha permitido, en su grande misericordia, descubrir cuál es la conducta que a Él le agrada, cuál es la forma de vida que le honra a Él y cuál es el camino de vida correcto que podemos mostrarle como padre, en mi caso, a los que vienen detrás de mí, que es mi hijo y mi esposa en este caso. Amén. Entonces, yo le agradezco a Dios esta bendición importante de poder expresar su palabra. Una de las cosas importantes después de la oración y que la oración misma nos hace levantarnos con valentía y levantarnos con pasión y denuedo como Pablo, es predicar el evangelio, exponer el evangelio a quien comparte con nosotros en el trabajo, en la calle, para los jóvenes en la escuela, para las mamás en casa, amén, para los vecinos. Entonces, cuando yo no hablo de la palabra de Dios, cuando yo no comparto esa verdad tan grande que hay en mí, ese maravilloso tesoro, dice la Biblia que nosotros tenemos como el tesoro de Dios, como en vasos de barro. Nosotros somos ese vaso de barro en el cual está depositado el tesoro más grande que puede existir a nivel natural o a nivel humano y espiritual. Dios puso en nosotros ese tesoro tan importante. Amén, que es su Espíritu Santo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es a los demás, oye,
¿Quieres parte de este tesoro? ¿Quieres tener también tú este tesoro? Sí. Pero también en mi vida, en búsqueda de Dios, me he dado cuenta que es muy sutil la forma en que uno como seguidor de Cristo, como hijo de Dios, pierde el deseo de orar, pierde el deseo de buscar a Dios. Puede ser que sí. Es muy sutil porque empieza posponiendo la hora. Si oraba yo a las 5 de la mañana, a las 5:30 empiezo a orar, porque hoy estoy muy cansado o hoy me siento agotado. Pero es muy sutil, sí, es algo muy, es un hilo que nos va desviando de una manera muy sutil que no alcanzamos a percibir muchas veces a simple vista, sí. Pero lo importante es que el Espíritu Santo siempre levanta bandera y siempre está tocando, oye, no dejes la disciplina de la oración, tienes que permanecer. Muchas veces nosotros como cristianos, o yo como cristiano, en muchas ocasiones me desvié, porque pospuse la oración, porque pospuse la lectura de la Biblia, pospuse el altar devocional y no lo mantuve, porque muchas veces las situaciones que nos envuelven o que llegan a nuestra vida, de la cotidianidad, de la vida diaria, del trabajo, de las situaciones que nos abruman, nos empujan a salirnos de esa disciplina de oración o de búsqueda con Dios. Sí. Entonces, cuando nosotros cedemos un momento, el tiempo que es apartado para Dios, o el tiempo que le corresponde a Él, el enemigo está ganando terreno. Entonces, la Biblia nos aconseja, el Espíritu nos aconseja, en la carta de Efesios, capítulo 6, versículo 13 en adelante al 20, que nosotros mientras estemos armados con esta armadura de Dios, con esta armadura que Dios nos da a través de su palabra de la oración, y permanezcamos en la oración, nosotros vamos a permanecer fuertes. Habiendo acabado todo, después de que acabemos nosotros todo lo que tenemos que hacer, todo lo que hacemos en nuestro trabajo, en el ministerio de la iglesia, después de predicar, aún después de predicar el evangelio con los que no conocen, aún después del día de la campaña, aún después del día domingo, nosotros tenemos que permanecer en Dios, aún después de la oración. Cuando uno empieza y arde en el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está palpable en nosotros, o nosotros estamos sensibles a Él, aun cuando nosotros salimos de la iglesia el domingo, el jueves, el martes de la oración, aún después de eso, como que no estamos satisfechos y queremos más. Entonces, una de las cosas que nosotros muchas veces descuidamos es mantener ardiendo ese fuego del Espíritu Santo. Y una de las formas en la que podemos permanecer ardiendo en ello es en la oración. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Es en la oración. Uno de el primer programa que nosotros tuvimos aquí en la radio, ¿verdad? El primer programa, precisamente ese fue el tema que tratamos. Amén. ¿Verdad? La oración. ¿Y por qué se dio el tema? Porque le comentaba yo a la hermana Rócida y con el público que nos ve, que he escuchado a pastores, ¿verdad?, decir que la oración ya no es indispensable, que Dios se va a glorificar con oración o sin oración. Entonces lo he oído de pastores. Amén. Y hace tiempo yo iba hacia el templo un domingo. Yo tengo la costumbre de ayunar los domingos, ¿verdad? Siempre lo hago. Y yo iba caminando hacia el templo y me encontré un hermano y le dije, hermano, ¿para dónde vas? Dijo, aquí voy a un local donde venden menudo. Y le dije yo, pues yo voy al templo. Dijo, no, yo voy a ir más tarde, primero voy a comerme un menudo. Me dijo, si quieres yo te invito. Y le dije, no, hermano, porque yo estoy ayunando. Y su respuesta me impactó, porque me dijo, ay, hermano, eso ya no se usa. O sea, así con esa actitud. Y eso fue lo que me dio la pauta para que el primer programa que tuvimos aquí tratáramos precisamente ese tema. La oración. ¿Qué tan importante es la oración? Yo estoy leyendo aquí, ¿verdad? En Efesios
Efesios 6:18. Amén. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Pero me impacta el 19 porque dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. O sea, ¿qué tan importante es eso? ¿Verdad? La oración, la comunión, estar lleno del Espíritu Santo para que al momento de ministrar otras personas, no seas tú el que hable. Amén. ¿Verdad, hermano? Exacto. Sea el Espíritu Santo quien Amén. tome su lugar, que te use, y como decías tú, porque el Señor ha puesto en estos vasos de barro, ¿verdad? Ese tesoro tan maravilloso, Amén. que es la presencia y el poder del Presencia. Espíritu Santo. Amén. Estaba Amén, viendo amén. ahorita algo bien importante, ¿verdad? Que decías, la comunión. Esto es como un matrimonio, obviamente, ¿verdad? Es como un Amén. matrimonio entre Cristo y la iglesia, que muchas veces como iglesia vamos dejando, ay, voy a orar, voy a hablar contigo, papá, pero me afano en los quehaceres o tengo algo que hacer. Sí, Entonces, amén. lo que decías, es algo tan sutil que el enemigo usa que nos va desviando. Si tienes una hora devocional, ya no la haces porque si hay niños chiquitos, porque si esto, porque el otro. Entonces yo en mi lugar, ¿verdad? Yo no es que me avene tanto, pero los quehaceres que tengo que hacer, yo ando levantada y ando orando y ando meditando. Amén. Pongo una prédica, pongo unos cantos, pero no, me quiero empapar así, en lo que estoy afanada, alabando, haciendo trastes. Pero ese es como un matrimonio. Un matrimonio que hace, pues se ama, se quiere, se cuenta sus cosas, mi amor, mi vida, cómo amaneciste, esto y lo otro. Pero ¿qué pasa cuando no tienes ganas de hablar con el cónyuge, verdad? O le omites cosas, o X, entonces se va separando, se va quebrajando esa relación, y así mismo es con nosotros, con el Señor, amén. Amén. Amén, hermano. Amén, así es. Sí, es algo que se va cultivando diariamente. Amén, más que Y nada. es ahí donde Él nos revela precisamente esas cosas que nosotros no podemos explicar con nuestras palabras humanamente. Sí, Y es donde entra el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, Jesús les decía a los discípulos, ustedes no se preocupen cuando sean llevados ante el concilio por causa de mí, cuando sean puestos a prueba, Amén, y cuando les pregunten, oye, ¿por qué tú predicas? ¿Por qué tú oras? ¿Por qué tú ayunas? ¿Por qué tú eres diferente de los demás? ¿Qué te hace ser diferente? Sí. Pues, tú no te preocupes, porque el Espíritu Santo en Sí, ese que te va a momento, dar, que va a Él va a tomar esas palabras que ya están en tu amén, corazón y amén. van a fluir y van a hacer lo que yo he enviado, van a impactar. Entonces, eso es algo en lo que nosotros descansamos. Cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios y hay una comunión con Él, nosotros podemos caminar seguros y valientemente esperanzados en que Él va a hacer su obra y nosotros vamos a ser los instrumentos solamente, y Él va a hacer lo que tiene que hacer con nosotros, pero nosotros vamos a estar preparados, dispuestos. La oración nos empuja a vivir una vida de santidad. La oración nos empuja a vivir una vida con denuedo, una vida íntegra, una vida que glorifique a Dios. Muchas veces en las oraciones Dios nos confronta con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos. Y es allí donde Él nos muestra, oye, necesitas corregir esta parte de tu vida. Y Él nos quebranta. Necesitas cambiar tu actitud para con tus hijos aún, para con tus vecinos. Entonces, yo era de las personas que veía a los vecinos perdiéndose, los matrimonios peleándose, y a mí no me importa, o sea, mientras yo esté bien, que los demás, y como buen ciudadano, como un buen ser humano moralmente, me gusta tu actitud, porque tú no intervienes con los demás, porque tú dejas que los demás vean su vida, y eso ojalá muchos decían, y ojalá todos fueran así, que dejaran vivir a los demás, si pelean o lo que quieran, pues es su decisión, porque ellos así lo decidieron, pero no, Dios nos manda y nos llama a ser proactivos. Si ves a los demás en problemas, interven tú. Tal vez ellos no tienen la forma de ver la vida, no ven la salida como tú la miras. Exacto. No ven la vida de una manera que tiene solución como yo te la solucioné a ti con mi palabra. Entonces es una bendición nosotros como hijos de Dios poder expresarles a los demás esa verdad que no la encontramos en ningún otro lado. Entonces, una de las cosas que nos empuja a hacer eso es la oración. Yo antes, mucho antes, no predicaba, no le compartía a los demás por vergüenza. Esa es una. La otra, por miedo. Sí.
por miedo y por vergüenza. Eran dos cosas que me atribulaban constantemente y yo lloraba delante de Dios y le decía, Señor, yo no quiero ser miedoso y no quiero ser un cobarde y me preocupa a mí, le decía en oración, me preocupa a mí que cuando yo esté delante de tu presencia, por ese detalle importante o que aparentemente sea pequeño, pero muy importante, tú me digas, no, de alguna manera me negaste, de alguna manera me diste la espalda y te avergonzaste de mí. Entonces, ahora es algo que yo enfrento en su nombre y gracias a él y gracias a la oración, porque ahí fue donde Dios me dijo, no hay nada más importante. Un día fue, no me acuerdo si fue una especie de sueño o de una revelación, una visión. Amén, pero era un cuarto más o menos de este tamaño y estaba solo y el color era similar al que está ahorita, y ya nada más veía una persona ahí, pero yo estaba ahí en la cama tirado y solamente escuché un número que decía 11:45. 11:45. Yo me desperté asustado y dije, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué es 11:45? Entonces, cuando fui a la Biblia, encontré Levítico, porque estaba leyendo el libro de Levíticos. 11:45. Dice, porque yo soy tu Dios que te hago subir de la tierra de Egipto. Y yo soy santo, entonces tú necesitas ser santo. No hay otra cosa en la que Dios nos llame a ser como Él. Él no nos dice, tú tienes que ser igual que yo de poderoso, tú tienes que ser igual que yo de omnipotente. No. Él nos dice, tú tienes que ser santo como yo soy santo. Es la única forma, es la única parte o es el único aspecto en el que Dios nos invita a ser como Él, ser santo, apartado del pecado. Entonces, una de las cosas que nos mantiene apartado del pecado es la oración precisamente. Una de las cosas que aleja a mi hijo de las malas conductas, de las malas conversaciones, de las malas decisiones es que él siempre está acercándose a mí. Oye, papá, un niño ahora me dijo esto, ¿qué es? Doble sentido, palabras obscenas. Eso no es correcto, no lo sigas. Tú no debes de seguir eso. Al contrario, tú tienes que decirle, aunque se burlen, aunque te digan o critiquen, que eso no es correcto. Que todo el mundo corra en un sentido y todo lo contrario no quiere decir que porque muchos corran en ese sentido es lo correcto. Entonces, lo correcto está aquí, en la palabra de Dios. Lo correcto lo encontramos en Dios. Amén. Esa es una de las formas en la que he experimentado en el caminar, en la búsqueda de Dios, su presencia, su revelación, y ahora más que nada hay cosas que pierden valor. Cuando nosotros conocemos a Dios, hay cosas que pierden valor en el mundo, que pierden valor en nuestra vida cotidiana. De que, ok, es importante, sí, como ser humano, pero hay algo que sobrepasa el valor, que es el orar, el presentarnos delante de Dios, el guardar su palabra y predicarla a los demás, porque una de las cosas que hemos dejado de hacer es compartir a los demás la palabra de Dios, aunque muchas veces nosotros nos rodeamos con hermanos como ustedes, como en la iglesia, de que van y predicamos en el hospital, o que van y hacemos campañas y predicamos ahí, pero no todos, porque hay un gran número, que es la mayor parte siempre, la que no expone la palabra, que no predica la palabra. Amén. Entonces, yo creo, y yo les invito a cada uno de los que nos escuchan a mantener una vida de oración. Si tú dices, es que yo no siento la presencia de Dios, yo siento que Dios no me oye, yo siento que oro y mi oración toca con pared o con el techo, no pasa de ahí, eso es mentira. Eso es mentira. Dios nos escucha. Porque tenemos un Dios grande. Amén. Dios oye. Dice la Biblia en el libro de los Salmos que sus oídos oyen la oración de los que claman a Él. El único requisito es humillarnos, reconocer nuestra condición, y Él nos escuchará. Porque cuando nosotros nos acercamos con duda, que muchas veces muchas veces yo lo hice, me acerqué a Dios con dudas. Pero yo le decía, Señor, yo no quiero dudar. Yo quiero estar seguro con tu palabra, con tu espíritu, de que tú me escuchas y que la oración que yo estoy haciendo no es una oración en vano. Amén. Aunque muchas veces nuestras oraciones no tengan una respuesta inmediata, siempre va a haber oración que siempre va a tener respuesta. Siempre las oraciones siempre van a tener una respuesta de Dios. Amén. Y eso nos va a permanecer. Yo tuve un tiempo, ¿verdad? Amén. También esa duda en mi persona, porque hubo momentos en los que sentía la presencia de Dios, ¿verdad? De una manera especial. Amén.
bonita, agradable. Pero llegaron momentos en los que ya no sentía eso. Amén. Y a mí eso me preocupaba y me asustaba. Y yo sentía que el Señor se estaba alejando de mí. Y precisamente en la oración yo le insistí al Señor, ¿sabes qué? Dime qué está pasando. Amén. Porque hay momentos en los que no siento tu presencia. Amén. Porque hay momentos en los que definitivamente siento que te estás alejando de mí o que estás alejado de mí. Así es. Entonces el Señor me habló y me dijo, ¿verdad? Me dijo, es que eso es precisamente lo que estoy haciendo contigo. Estoy tratando de que tú confíes en mí, sientas mi presencia o no la sientas, porque mi promesa es que yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Amén. Y es necesario que pase esto para que tú estés confiando en que aunque no sientas mi presencia, ahí estoy contigo. Porque Es lo como el ¿cómo se le dice a ese de la oración de las huellas, ¿verdad? Ah, ok. ¿Cómo le dice aquel hombre? ¿Sabes qué? Pues yo vi unas huellas en la arena. Y pues él pensando que eran sus huellas, pero ¿qué le contesta el Señor? Le dice, no eran tus huellas, eran mis huellas, Amén. que yo te llevaba en mis brazos cargando en ese momento. Sí, amén. Entonces es algo semejante, es algo parecido a Amén. el Señor quiere muchas veces que aprendamos a confiar en Él, Amén. se sienta su presencia o no se sienta su Amén. presencia. En el chat que tenemos de oración en el Messenger, las hermanitas de la iglesia, siempre sabemos que vamos confiadamente con Él porque sabemos que nos escucha. Oye, Dios no es un Dios cualquier Dios, o sea, es un Dios grande, magnífico. ¿Cómo lo veo yo? Así como si fuéramos hormiguitas, así, ¿verdad? Pero aún así tan poderoso que es nuestro Dios que escucha. Simplemente, en veces tú estás en casa, en cama, ya estás meditando. Y yo tenía esa costumbre de agarrar mi almohada, ¿verdad? Y decir, gracias al Espíritu Santo, que gracias que lo amaba, ¿verdad? Que lo amo todavía. Entonces son esas que te vas enamorando de Dios, porque sabes que sin Él nada somos. Amén. Sabes mira, yo siempre he dicho, la oración no vuelve vacía. Amén. No vuelve vacía, tarde que temprano a su tiempo, ¿verdad? Cuando el Señor diga, ya es tiempo, entonces, porque muchas veces queremos como el micro, ya, Señor, ya, no, es que estamos orando, estamos intercediendo, ¿verdad? Como la viuda, ¿no? Que tocaba con el juez. Ándale, puedo hacer caso. Quiero compartirles esto que me pasó. Amén. El domingo voy hacia el templo y ya les comenté que yo pues ayuno esos días, ¿verdad? Iba hacia el templo y vi todos los puestos que venden menudos. Está lleno por ahí por donde yo camino hacia el templo. Y está lleno de gente que vende menudo. Y en un momento se me vino a mi mente y dije, ¿cómo deseo comerme un buen plato de menudo? Así, pasó por mi mente. Amén. Y yo seguí con mi ayuno, ahí en el templo me estuve toda la mañana hasta las 3 de la tarde, que fue el último culto, y se terminó. Y me fui a mi casa, entregué el ayuno y todo. El lunes por la mañana sale un cliente de los que yo, ¿verdad? Le llevo las cosas que yo vendo, ¿verdad? Y sale ese cliente con un vaso de litro lleno de menudo caliente. Gracias a Dios. Y dice, mire, le quiero compartir de mi menudo, tenga. Le di gracias a Dios. Amén. Sí. Le di gracias a Dios porque, digo, cómo el Señor, Claro. ¿verdad? Respondió. Responde. Gloria a Dios. Y no lo dije con mi boca, simplemente fue un pensamiento, Amén. pero ahí está. Yo lo vi Amén. como una bendición de parte del Señor. Gloria a Dios, claro que sí. Hermano Nata, Amén. como ¿qué les dirías tú a los que nos escuchan en esta hora, verdad? Bueno, en tu experiencia que has pasado, que ya la han escuchado, pero ¿qué consejo más así les darías? O sea, que la dejen la oración, que le sigan, así como decía mi hermano. Claro, sí. El consejo está claro, ¿verdad? Entonces, pues para nada, no, al contrario. Si no tienen ganas de orar, hay que orar. Oh, Si tienes ganas de orar, pues ora más. sí, amén. Sí, a los que nos escuchan, muchas veces yo pensaba, ¿cómo es que a través de la radio, a distancia, la palabra de Dios puede hacer un efecto poderoso, Amén. espiritualmente sorprendente? Amén. Y es real.
a través de las ondas de radio, yo he escuchado a personas que han confesado, han dado testimonio de, yo estaba en una situación deprimente y cuando encendí la radio, el hermano estaba leyendo una parte de la Biblia que me impactó y fue como una chispa que me dijo, oye, confía en Dios, oye, necesitas orar. ¿Qué voy a hacer cuando no sé qué hacer? Ora. ¿Qué voy a hacer cuando no sé qué decidir? Ora. Dice la Biblia, el que anduviera en este camino por torpe que fuere no se extraviará, porque la palabra dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera. Perdón, lámpara es a mis pies tu camino, amén, tu palabra y lumbrera mi camino, perdón, amén. Entonces, el consejo es claro, amén, no dejes de orar. No dejes de orar. Si tú dices, es que soy joven, o ya soy muy anciano, o tengo actividades importantes, yo lo que te puedo decir es, no hay nada más importante en la vida que estar con Dios. No hay nada más importante en la vida que cuando el Espíritu Santo toca tu mente, toca tu corazón y te dice, ora. Es porque algo Dios quiere hacer, Dios algo quiere mostrarte, Dios te quiere impedir algo que te va a afectar o quiere llevarte algo que te va a hacer crecer en el ministerio o te va a cambiar o te va a responder algo que tú le has pedido en tu mente, tal vez ni siquiera en oración lo has hecho, pero en tu mente has pensado, oh, cómo quisiera que pasara esto, o cómo quisiera que mi familia cambiara, o que mis hijos fueran diferentes, o que en la escuela mi vida fuera distinta. Y Dios ha escuchado tus pensamientos. Sí, y muchas veces el Espíritu Santo te empuja o te invita a orar. Es para responderte eso que tú has pensado, que tú te has preguntado en silencio. La Biblia dice en el profeta Daniel, el ángel le dice, antes que tú te inclinaras, antes que tú oraras, que tú entraras en tu aposento para clamar a Dios, el Padre ya sabía lo que tú querías, sí, y Él envió la respuesta incluso antes de que tú oraras. Dice, pero el príncipe de Persia se opuso para que no llegara, entonces tuve que venir yo. Tan grande es el amor de Dios, tan grande es el amor del Padre, que no deja. Él no se queda sentado solamente, Él no se queda, como decimos nosotros humanamente, con los brazos cruzados sin intervenir a favor de sus hijos. Cuando tú estás en problema, cuando estás en una situación difícil, en enfermedad, en dificultades económicas, en dificultades matrimoniales, en problemas con tus padres, con los hermanos, aún con los de la iglesia, Dios conoce tu corazón, y si tu corazón es sincero en decirle, Padre, yo quiero ser diferente, yo realmente quiero buscarte como es. Si eres joven, yo quiero buscarte tal vez como José en santidad, y si eres anciano, yo quiero buscarte como los diáconos de la iglesia primitiva, quiero ser fiel a ti, pero hay algo que me impide. Y tú solamente lo estás pensando, muchas veces el Espíritu Santo te va a llamar y te va a decir, ora, entra a tu aposento, clama a mí, yo te voy a responder, clama a mí y yo te voy a explicar eso que tú no comprendes, eso que tú no alcanzas a ver desde lejos, yo ya lo conozco. Yo conozco desde antes y lo que viene, yo soy el que anuncio lo por venir, y lo que ya fue, también lo he conocido. Entonces, el consejo es, ora, no dejes de orar. No dejes de buscar a Dios, clama en todo tiempo, como dice la Biblia aquí en la carta de Efesios, en todo tiempo, en todo momento. Le decía Pablo a Timoteo, que se hagan rogativas, oraciones, súplicas por los santos, por los que predican. Si tú dices, es que no sé por qué orar, lee la Biblia. Es que no sé cómo orar, lee los salmos, híncate. O de pie, o sentado en tu silla, en tu cuarto, ahí en tu cama, en la noche, en la mañana o a mediodía, a la hora que sea. Dios está 24/7, aunque el tiempo solamente rige para nosotros, porque a Dios no le afecta el tiempo. En todo momento Él siempre está dispuesto para escucharte. Él siempre, tal vez yo como padre en algún momento no voy a estar dispuesto para que mi hijo me platique lo que quiere y yo no tenga tiempo tal vez, pero Dios no, Dios siempre va a estar dispuesto a escucharte. Dios siempre va a estar dispuesto a oír tu oración, tu clamor, tu alabanza, tu súplica. Hazlo con confianza, y si no tienes confianza, decir, hermano Gerardo, aún así, si tienes duda, aún así ora. Si piensas que Dios no te va a escuchar, pues aún así, como cuando el niño va con papá y él tal vez mi papá no me va a dar para lo que yo quiero, pero de todo modo le voy a decir. Y Jesús dice, si ustedes como hombre, malos, le dan buenas cosas a sus hijos o se esfuerzan por hacerlo mejor, entonces el Padre con más razón le dará el Espíritu, que es lo más grande, el mejor regalo que Dios nos va a dar. Es el que ya nos dio, su Espíritu.
su palabra, su Hijo en la cruz por nosotros, ocupando nuestro lugar. Entonces yo te invito, amado oyente, cualquiera que sea tu edad, cualquiera que sea tu situación, tu profesión, ora, no dejes de buscar a Dios. Es la forma en la que tú y yo podemos conocer al Padre, es la única forma en la que tú y yo podemos descubrir los planes que Dios tiene para nosotros. Dios le mostró el plan al pueblo de Israel, a Moisés, en la montaña, orando. Dios le mostró, el Padre le mostró a Jesús en el Getsemaní cómo iban a hacer las cosas en sus últimos días en la tierra, orando, de madrugada, de mañana. A cualquier hora tú y yo podemos orar, y el Padre siempre va a estar dispuesto para escucharnos, hermano Gera, hermana Rosy. Nosotros estamos bendecidos de una manera grande, espiritualmente grande, porque Dios siempre está para nosotros dispuesto a escucharnos. Amén. Aunque muchas veces la respuesta tal vez no nos agrada, a veces no. O espérate. Tenemos que estar o no es por a ahí. esperar lo que venga de la Amén. mano de Entonces Moisés. hay que estar dispuestos siempre como Job a recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque dice la Biblia en el libro, en la carta de los Romanos 8:28, que todas las cosas son de bendición para los que amamos a Dios. Amén. Amén, amén. Entonces el consejo de mi parte Es y orar. de la palabra de Dios es eso. Gloria a Dios. Orando Gloria en todo a Dios. tiempo. Pues gloria a Dios por la palabra, amén. Amén. Estamos esperando a ver si tenemos mensajes de peticiones, mi hermano. A ver. Por lo pronto aquí nos mandaron una petición. Dice Laura Flores: hoy pido una oración especial por mi hijo Emanuel, que Dios le supla trabajo, amén. Sí, ¿Era? Sí, Padre, en nombre de Jesús, Señor, pues mira, Dios, aquí estamos, la persona, ¿cómo se llama? Laura Flores. Laura Flores, Señor, intercediendo, Señor, por esa necesidad que tiene esta persona, nuestra hermana Laura Flores, Señor. Mira que hay necesidad. Ellos están pidiendo, Señor, porque supla, Señor, un trabajo. La economía, Señor, es un poco complicada y difícil en estos momentos. Amén. Y sin un trabajo, pues se pone la situación todavía aún más fuerte, Señor. Pero tu palabra dice, Señor, que a los que creen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Las cosas que son imposibles para el hombre, tú las haces posibles, Señor. Nosotros hemos creído en tu palabra, hemos creído en ti, Señor, y sabemos que tú obras de una manera poderosa, Señor, porque hemos visto esos milagros, Señor, porque hemos visto, Señor, esas sanidades, y tú suples todo tipo de necesidad, Padre. En tus manos ponemos esta necesidad, esta petición, Señor, sabiendo y confiando en que tú has escuchado, Señor, la oración. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Están pidiendo Amén. oración también por la mamá de una hermanita de Judith, la de la iglesia, amén. Que está muy malita, amén. Puede orar por ella, la mamá de Judith. Amén. Claro. Padre, en esta hora nos acercamos nuevamente a tu presencia y clamamos a favor de la mamá de nuestra hermana Judith, Señor. Amén. Tu palabra dice que tú quieres bendecir a tu pueblo, y nosotros clamamos a ti en esta hora. Es tu voluntad sanarla, es tu decisión, Señor Jesús, restaurar su salud físicamente. En el nombre de Jesús agradecemos lo que tú decidas, pero te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús que sea conforme a tu voluntad. Amén. Y que le traigas a ella paz, consuelo, y sobre todo, Señor, que su fe crezca en medio de esta situación, que ella conozca que tú eres un Dios que bendice a su pueblo y que escucha el clamor, y que siempre, Señor, tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Amén, amén. Jesús Valdés dice: Dios les bendiga, amados hermanos, y también para ustedes muchas bendiciones y muchas gracias por estar sintonizando, ¿verdad? Esta radiodifusora. Amén. Y a todos aquellos que están por las diferentes plataformas también les bendecimos de una manera muy abundante, ¿verdad? Dice Amén. Diana Cabrera: les pido oración por sanidad de mi hijo, está delicado en el IMSS con leucemia, se llama Natividad Cabrera. Rosy, Señor, en esta hora, Padre, mira, te ponemos al hijo de mi hermana Diana Cabrera, Padre Santo. Sabemos que para ti no hay imposible, Señor, y sabemos también, Padre Santo, que es tu voluntad muchas veces, Señor Jesucristo, que no podemos rechazar lo que tú decidas, mi Dios, pero en esta hora, Padre, yo te pido, Señor, si tú quieres, Señor, como dice en tu palabra, si tú quieres, como te dijo aquella persona
Si tú quieres sanarme, sáname, Padre. Y en esta hora yo te pido por ese hijo, Señor. Mira, la leucemia sabemos que es desgaste de plaquetas, Señor, no tiene plaquetas, es un cáncer en la sangre, Padre. Yo te pido, Señor, que obres conforme a tu voluntad, Padre de la gloria, y dales también paz, Señor, y seguridad en el corazón de mi hermana Diana, Señor, por su hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Soledad Carmona dice, amén, hermanos, ¿cómo puedo ministrar a otros? Yo trato de buscar a Dios y servirle con todo el corazón, pero hay personas que me critican mucho. Aquí acabamos de leer en Efesios 6:18, y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos la persona que escribió esta carta? Bueno, pues nos está diciendo que para tener ese poder y esa autoridad de parte de Dios es necesario que estemos llenos de su presencia, llenos del Espíritu Santo antes que nada. Y al estar llenos de la presencia del Señor, ¿verdad?, va a darnos palabra en cualquier situación. Nosotros somos testigos de que muchas veces vamos desanimados, desanimados a compartir un mensaje el cual no tenemos nada en nuestra mente, en nuestro corazón, pero al llegar ahí, pararnos enfrente de aquellas personas o de aquel lugar en donde llegamos a compartir un mensaje, vemos y somos testigos de que el Señor nos da lo que tenemos que decir en ese momento. O sea, nosotros tenemos que dar el paso para que el Señor obre a través de cada uno de nosotros, que sea Él quien obre de una manera especial, pero necesitamos ese valor, dar ese paso nosotros para poder darle al Señor el espacio de que Él nos use y ponga palabras en nuestra boca. En la Escritura nos habla de hombres que fueron mártires, que sufrieron todo tipo de tormentos y que inclusive muchos de ellos fueron muertos por causa de la palabra. Y al igual que ellos, también nosotros estamos en esa misma situación, en esa misma posición. Vamos a sufrir vituperio, lo hemos sufrido. El día de ayer yo estaba en el seguro tratando de orar por una persona y aquella persona me corrió, me dijo que me fuera, que Dios no era real, que no existía, y me ofendió. De alguna manera me ofendió y me hizo que me retirara, me dijo que me retirara de ese lugar. Y nos vamos a encontrar con ese tipo de personas en todo lugar, algunas menos agresivas que otras, pero eso es lo que vamos a tener como consecuencia de llevar la palabra. No hay que perder, no hay que tener desánimo, hay que seguir adelante, que todo eso lo está viendo el Señor desde su trono, desde su lugar donde está, y vamos a tener una corona y vamos a tener una recompensa por haber perseverado en las cosas del Señor. Usted siga adelante, no se desanime. Antes de eso, Amén. dice Carlos Armando, cantautor, un abrazo y bendiciones, mis queridos hermanos desde Tijuana. Aquí me lo mandan. Un saludo hasta Tijuana, mi hermano. Dios me lo bendiga, Sí, amén, Carlos Armando. amén. Y sigue diciendo las peticiones, Gaby. Pido sus oraciones por mi hermanita Joana Cristina Juárez para que se sane del cáncer. Amén. Sí, amén. Pues Señor, nuevamente tu palabra es poderosa y dice tu palabra, Señor, que a los que creen en tu nombre echan fuera demonios, hablan nuevas lenguas, toman serpientes en sus manos y si beben cosa mortífera no los daña. Dice que sobre los enfermos pondremos las manos y ellos serán sanados, Señor. No lo decimos nosotros, es tu palabra poderosa quien lo dice. Ciertamente, Señor, no podemos poner nuestras manos en esta hermanita Joana Cristina, Señor, pero sabemos que tú, Señor, a la distancia has obrado poderosamente, porque lo hemos visto a través de estos micrófonos, que hay personas que nos mandan agradecimiento
porque el Señor obró de una manera especial en su vida y ha traído sanidad a sus cuerpos a través de estas plataformas y de estos micrófonos. Así es que, Señor, en tus manos ponemos a Joana Cristina y sabemos que tú traerás la sanidad. Amén. Amén, amén. Verónica Grajeda dice, dicen unas personas que si yo no soy santa, no agrado a Dios. Claro, soy humana, cometo errores, pero solo están mirando cómo criticarme. Eso es correcto. Fíjese lo que dice la palabra que ahorita leímos en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siempre vamos a tener, cuando nos convertimos a Cristo, definitivamente el enemigo va a andar con usted a la par y le va a estar criticando hasta por lo como come. Entonces usted siga adelante, siga buscando de Cristo, no voltee para allá, déjeme le digo algo, no escuche esas voces, definitivamente no las escuche. Usted siga comprometiéndose con Cristo, amén, y no haga caso, ore por ellas, ore por esas personas y no haga caso a lo que le digan, amén, porque la lucha no es contra ellos, es contra el enemigo, amén. Dice Juan Carlos Martínez, ¿es cierto que no puedo predicar por no ser bautizado? No, eso es falso, eso es totalmente falso. Si usted siente la presencia del Señor en su corazón y el Señor lo incita a que usted hable su palabra, usted vaya y predique su palabra en todo momento y en todo lugar, ¿verdad? No es un requisito. Hay otras corrientes, ¿verdad? Otras doctrinas que ciertamente a mí también me criticaron porque el Señor ponía en mi corazón que yo me fuera a evangelizar y yo evangelizaba a todo el que se me ponía enfrente. Y un día se me paró una persona y me dijo, tú no puedes hacerlo porque no estás bautizado. Pero yo vi las proezas y los milagros que el Señor obró a través de mí aún sin estar bautizado, ¿verdad? Entonces, eso no es cierto, eso es una mentira. Usted adelante, si el Señor lo incita, si el Señor pone en su corazón el abrir su boca y decir todo lo que es el Evangelio, todo lo que el Señor sufre por nosotros, usted hágalo adelante. Inclusive yo le decía al Señor, Señor, pero yo no conozco tu palabra, yo no sé qué hablar, no sé qué decir. Y el Señor me dijo, tú sabes lo que pasó en la cruz, lo que sufrí en la cruz por ustedes, los clavos, el lanza en mi costado, la corona de espinas. ¿Conoces esa historia? Sí la conozco, pues de eso es precisamente de lo que tú tienes que hablar. Pero sí, más adelante que sí tiene que bautizarse, mi hermano. Sí es cierto lo que dice mi hermano Jera. Yo también así lo hice, evangelicé antes de bautizarme, no sabía mucho, ¿verdad? Pero a los 5 años de conocer a Cristo, el Señor puso en mi corazón bautizarme, pero yo antes ya evangelizaba. Pero sí le recomiendo que se bautice, amén. Dice Brenda Cuevas, yo no siento la presencia de Dios, ¿cómo hago? Busco, oro, etcétera, y eso, como dicen ustedes, me desanima demasiado. Saludos de Chihuahua, gloria a Dios, los miro por la plataforma de Roku, hermano. Sí, amén. Amén. Pues es algo con lo que lidiamos generalmente. Muchas veces esa parte es una prueba, puede ser una prueba, porque Dios, una de las cosas que hace es probarnos, meternos por el fuego en cierto sentido para probar nuestra fidelidad, nuestra decisión personal. Nuestra búsqueda para con Dios no está medida por sentimientos o emociones, sino por decisión firme, por decisión que no es fluctuante, sino una decisión firme, valga la redundancia, firme, y no basarse solamente, como decía nuestro hermano Gerard hace rato, en si siento o no la presencia de Dios. Amén. Entonces, eso es convicción. La fe es una convicción que aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, y aunque tú veas que los demás sí probablemente lloran, que muchas veces la gente o los hermanos decimos, no, es que si no lloras cuando oras, o que no lloras cuando estás cantando, entonces es que Dios no está allí. No es cierto. A veces el estar cantando, el estar orando con una oración sencilla, con alegría, también es un sinónimo de que Dios está ahí con nosotros. Entonces, la promesa de Dios es, yo siempre voy a estar contigo y Él no va a fallar. Amén. Él es fiel. Entonces, si tú no sientes la presencia de Dios, aunque tú ores, aunque tú ayunes, o aunque tú leas la Biblia y no sientes la presencia de Dios, y esto ya es mucho tiempo, entonces hay que permanecer.
La idea, la palabra, el consejo es persiste en todo tiempo, ora en todo tiempo, lee la Biblia en todo tiempo, cree en Dios, esfuérzate y sé valiente y permanece en lo que a Dios le agrada. Muchas veces los discípulos con Jesús hicieron cosas que probablemente no querían hacer. Por ejemplo, cuando les dice Jesús, cualquiera que me sigue y no deja a su madre, a su padre, a su hermano, casa, dinero, todo lo que sea, y me sigue, entonces pues no es digno de mí. Entonces, si yo en el sentimiento le digo, pues es que pues soy humano y también necesito una casa, muchas veces no es literal, muchas veces no es tal cual lo que como lo escuchamos. Pero sí lo que tenemos que hacer es una decisión no basada en sentimientos ni emociones, sino en la fe y en la convicción de que Dios está allí. Amén. Entonces yo creo que Dios tendrá una respuesta para tu vida, no tarda, Dios no retarda su promesa, Dios siempre es fiel y en cualquier momento en lo que tú permaneces, Él siempre va a estar allí escuchándote y algo tiene que suceder. Amén. Yo no te puedo decir que mañana vas a sentir la presencia de Dios, no, pero si tú permaneces, Dios es más fiel de lo que nosotros alcanzamos muchas veces a creer. Y es la perseverancia. Hebreos 11:1 dice, amén. Fe es la certeza, o sea, estar convencidos de lo que se espera. La convicción. Y la convicción de lo que no se ve. Esperar con paciencia, ¿verdad? El momento, pero como decía mi hermano ahorita, ¿verdad? En cualquier momento vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Solamente permanece. Amén. Sé fiel hasta la muerte y dice la palabra, ¿verdad? Recibirás una corona de vida. Perfecto. Amén. Perseverancia. Amén. Pues hermanos, hemos terminado con este programa. Amén. Gracias por habernos sintonizado, mis hermanos, al programa Libertados por su Gracia. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a Vicente Suárez 4400. La iglesia se llama Restauración y Gloria, con mis pastores Javier y Rosy Guillén. Amén. Están cordialmente invitados aquí por Zaragoza, Barrio Azul, como se conoce, ¿ven? Si usted no tiene un lugar, amén, ahí será bien recibido. Amén. Y pues gloria a Dios por gracias mi hermano Nata por haber asistido, gracias. Entonces nos estamos viendo, si Cristo no viene o si no nos llama, pues nos estamos viendo el próximo viernes, amén, a las 7 de la tarde, amén. Dios me los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te damos gracias por quedarte hasta el final de este programa radial llamado Libertados por su Gracia. Si no tienes un lugar donde congregarte, hacemos la invitación para visitarnos en el 4400 de calle Vicente Juárez, Colonia Zaragoza, en el Templo Restauración y Gloria con los pastores Javier y Rosy Guillén. O bien, comunícate al 656-447-0121. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.